Bueno, acá estamos. Le damos comienzo a esta charla. Le queremos agradecer, es en el marco de la FED. Le agradecemos también a la editorial Siglo XXI y a la editorial Mar Dulce. Estamos con dos escritores, Pablo Stefanoni y Ariana Harwitz, a quienes no conozco de forma presencial, pero que he disfrutado mucho leerlos. Bienvenidos a los dos, gracias por esta charla. Yo simplemente los voy a escuchar, aprender y tirar preguntas para que pinte una conversación entre ustedes dos. Y estaba tratando de pensar puntos de unión entre ustedes, entre las cosas que cada uno trabaja, Ariana desde la ficción, vos Pablo desde el periodismo también, y en estos formatos que piensan de cómo el mundo está formateado, les quería preguntar, quizás vos Pablo podés empezar y después sí Ariana, ¿qué lugar queda en este mundo de etiquetas donde el progresismo se ha quizás agarrado un lugar de superioridad moral, el lugar para la sospecha y para la curiosidad en el trabajo de los intelectuales, de los escritores, de los periodistas? Bueno, gracias por esta invitación, por este diálogo. Sí, creo que el lugar del progresismo en el mundo actual creo que es como un gran debate ahora, ¿no? Todo este debate sobre la corrección política, el lugar del propio progresismo, las impugnaciones que hay antiprogresistas sobre una especie de totalitarismo progresista y demás. Creo que es necesario indagar para salir un poco de una discusión política que está muy hecha a base de clichés, ¿no? De todo tipo, me parece. Creo que también la cultura de tan mentada, la cultura de las redes sociales y la twitterización del debate público también da lugar a que se discuta muchas veces con, como se decían antes, hombres de paja, ¿no? O ahora serían seres humanos, hombres y mujeres de paja, no sé. Pero como construyendo un modelo bastante básico y discutiendo con eso, ¿no? Y me parece que eso viene empobreciendo bastante la discusión pública en un momento, además, donde creo que también hay, bueno, como mucho peso de ciertas visiones más conspiranoicas y un cierto retroceso del pensamiento crítico, que eso puede ser muchas veces transversal a la izquierda y a la derecha, no es patrimonio de un sector, sino que me parece un estado de la cuestión un poco en el mundo actual, de cómo se fue, de algún modo, me parece que empobreciendo ciertas discusiones políticas o discusiones sobre la sociedad, y me parece que recuperar eso es bastante clave si queremos pensar problemas globales que están siendo bastante fundamentales para pensar y que requieren otro tipo de densidad, digo, desde el calentamiento global a ciertos consensos sobre lo que debería ser el bienestar y cosas así. Me parece que es muy difícil discutir ese tipo de problemas cuando todo se vuelve tan básico y tan atravesado. Las redes sociales están bien, yo no las demonizo ni nada, pero es verdad que si van a los formatos esos corren el riesgo de condicionar demasiado la forma en que se discute después fuera de las redes sociales. Pues las redes sociales está bien, quizás que se discuta así, pero después fuera de las redes sociales se sigue discutiendo así. Me parece que eso es un problema que debería pensarse por lo menos. Ariana, ¿vos qué pensás? Perdón, Pablo, te corté, pero le quería preguntar a Ariana, desde tu lugar, ¿dónde pensás que o sentís que queda el espacio para la sospecha y la curiosidad en el contexto en el cual Pablo, por ejemplo, describe y se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha, dónde quedó el progresismo, si es que hay un progresismo bobo? Bueno, obviamente agradezco a la FED y a Siglo XXI y a mi editorial Mar Dulce. Esta charla corre el riesgo de que no estemos en desacuerdo en ningún momento, Pablo y yo, lo cual sería terrible, y me voy a poner en abogado del diablo solamente para generar debate, pero bueno, hay muchísimo para decir. Alguien decía, un intelectual, que no hace falta, siempre que uno se indigna, pierde, siempre que uno se indigna, pierde. Lo único que se puede hacer, si no pasar a las armas, pero eso ya estamos hablando de revolución y guerrilla, pero intelectualmente lo único que se puede hacer es intentar
me sale en francés, digamos, desmantelar los pensamientos del otro, desmantelar ciertas doxas que están dominando, la ideología dominante de una cierta doxa que como una especie de ovni está por sobre nuestras cabezas, ya sea que estamos en Madrid, en Buenos Aires o en París. Estamos hablando del siglo del mundo occidental, ¿no? Yo me di cuenta, creo que Pablo se pregunta en su libro, creo que fue él, ¿en qué momento se cambiaron los roles? ¿En qué momento ocurrió en la historia reciente, contemporánea? Lo pregunto casi dramáticamente, en que empezamos a observar, en todo caso algunos, que se empiezan a cambiar los roles. Yo siempre fui de izquierda, de una izquierda latinoamericana, y me vine a vivir hace 15 años a Francia y puedo dar fe y explicar razón, punto por punto, cómo fue que se empezaron a intercambiar los roles, y la izquierda, por ejemplo, francesa, pero creo que es mundial, que siempre fue transgresora, que siempre fue contra el antisemitismo, que siempre fue, bueno, rebelde, a favor del arte y de la libertad de expresión, hubo un giro enorme, una torsión, y pasó de la vereda contraria, esto es, a una especie de cultura intimidante, estrategia del acoso ideológico, una especie de diabolización del pensamiento diferente y una especie de reivindicación de las visiones binarias, ¿no? Una especie de templo, ¿no, Pablo? No sé, de sumum de la reivindicación de la visión binaria, que es como un consuelo, ¿no? Están las víctimas y los victimarios, están los racistas y los que racisé se dice acá, ¿no? Los que son discriminados por el racismo, y en esa visión binaria es más fuerte que cualquier constatación de lo que suceda en el mundo, ¿no? Bueno, para empezar, pero creo que podemos desglosar un montón de cosas de cómo opera este progresismo, ¿no? Esta doxa. Sí, de hecho, les quería preguntar a los dos, para también bajarlo a la tierra, ¿cómo creen que influye lo políticamente correcto en la vida cotidiana, no sé, por ejemplo, en la Argentina, en nuestro caso? Bueno, yo creo que todavía el debate sobre la corrección política creo que requiere unas vueltas más, porque me parece que también el riesgo ahí es que se instalan ciertos grandes conceptos y después no se puede ver bien esos conceptos dónde operan, de qué forma, dónde son más dominantes, dónde son más débiles, ¿no? Creo que ahí claramente, efectivamente, y fue un poco la idea del libro, si estamos viendo una especie de trasvasamiento donde la derecha toma ciertas banderas de la rebeldía y el progresismo se siente más hegemónico, por lo menos en el plano de la cultura y de la sociedad, quizás menos en la economía, pero sí en ciertos espacios. Y ahí el tema de la corrección política creo que todavía requiere como un análisis más situado, porque también como que se instala y se empiezan a hablar de la cultura de la cancelación, de una serie de cosas, y se instalan como conceptos que no está muy claro cómo funcionan, Claro. y qué son, digamos. ¿Qué Decir, son? bueno, Todos ¿qué los es usan. cancelar a alguien exactamente, digamos? Porque hay gente que cree que cancelar es ser criticado o ser descalificado. Entonces, y ahí yo creo que hay algo que viene de un cierto tipo de progresismo más norteamericano, que ahí funciona ahí hasta cierto punto, con esas características un poco a veces catártico-terapeutas que tiene la forma en que funciona la política norteamericana. Lo vemos después con el tema del Black Lives Matter y todo lo que genera la idea del racismo como pecado original y demás, y cómo eso después funciona, ¿no? Porque después la derecha viene y dice, bueno, hay una policía del pensamiento, no se puede decir nada, estamos en un 1984 orwelliano de la corrección política, los neoreaccionarios dicen que la catedral es una especie de mega sistema donde están las grandes universidades de la Ivy League, de los grandes medios de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y ahí empieza a usarte la incorrección política como una forma en realidad de traficar distintas formas de visiones de la derecha alternativa, ¿no? De un tipo de rebeldía reaccionaria, llamémosle, ¿no? Entonces ahí es un poco cómo desde la izquierda pensar eso sin comprar ciertas premisas de la derecha que instala de ciertas derechas alternativas, pues no es toda la derecha, la que instala esta idea es una derecha
más antidemocrática, más antiliberal sobre todo. Después vemos un montón de gente como Anne Applebaum, una intelectual liberal conservadora, que sacó un libro hace poco contando cómo todos sus amigos, o una gran parte, se habían vuelto pro Orban en Hungría, pro Brexit y demás, y totalmente descorazonada de la evolución de sus amigos tacheristas liberal conservadores, ¿no? Entonces, ahí creo que habría que ver un poco, y creo que es parte del debate hoy, de cómo recuperar un tipo de, llamémosle, incorrección política de izquierda, que no sea comprar ciertas premisas de lo que circula hoy, muchas veces como crítica a la corrección política, que trafica después racismo, misoginia, ciertas formas de cuestionamiento al statu quo en clave reaccionaria, que me parece que es lo que hoy está un poco de moda, ¿no? Como incorrección política. No digo que sea la única, digo que es la que está como más de moda hoy y tiene que ver con el auge de variantes distintas de la extrema derecha en muchos países. Ariana. No, no me tuve que esforzar mucho, ni tuve que forzar la cosa, ni impostar mi pensamiento, porque no. Estoy terminando el libro de Pablo, no voy a mentir que lo terminé, lo tengo acá. No, no estoy de acuerdo. Quería saber si Pablo ahora está en España, pero si viviste todo este tiempo hasta ahora en Argentina, en América Latina o en Europa, quería saber. En Argentina. Claro, para mí. En Bolivia. Claro, pero en América Latina. No soy analista política, ni quisiera hacerlo nunca, ni periodista, ni nada, así que todo esto sabemos con un gran subtítulo de que así a duras penas puedo escribir novelas y bastante poco convencionales como para decir que tengo un saber de politicóloga, pero de la experiencia de escritora, del punto de vista de la escritora, creo que lo que él traza, el mapeo, el análisis político, sociológico, etcétera, me parece, por también ser argentina y haber vivido 30 años en Argentina, que corresponde más a una evolución o una concepción de cómo se piensan las izquierdas y las derechas en América Latina, sobre todo en Argentina. Pero creo que acá en Francia es distinto, la exportación de la cultura americana, la fascinación y la repulsión, pero sobre todo la fascinación por lo americano inundó, por no decir invadió, todos los espacios acá, a tal punto que realmente hay una idea de terrorismo intelectual. Los intelectuales ahora están siendo llevados a los tribunales, a los lindos tribunales parisinos, parece el siglo XIX, ¿no? Por cuestiones morales, están siendo acosados, porque es una estrategia de acoso por asociaciones, movimientos. Entonces hay una idea, y eso no solo con escritores, historiadores, también con dibujantes que son echados de los diarios. Entonces, ¿Cómo es eso, Ariana? Perdón, te lo creo, pregunto desde la no ignorancia creo que total. esté esa división entre derecha y izquierda, y creo que es un cliché, esa extorsión de, uy, cuidado que sos lepenista, cuidado que es la extrema derecha, cuidado, Thatcher, cuidado. Creo que es un chantaje que viene durando mucho, es un chantaje intelectual. No podés pensar eso porque si no estás con Le Pen. Y con Pero ese también hay chantaje... un chantaje al revés, ¿no? Digo, también hay un chantaje que te dice islamo-izquierdista todo el tiempo en Francia. O sea, digo, cada vez que estuve en Francia, ese debate está ahí y se ve en las redes sociales. Digo, el término islamo-izquierdismo es un término de igual casa de brujas. Y, digo, muchas de las cosas que yo digo en Francia me llamarían islamo-izquierdista y es un término que no corresponde en nada en una defensa del islamismo también. Digo, también hay, me parece al revés, una especie de idea de que hay un progresismo tonto que es pro islámico y la islamización y todo, en un país que es particularmente, me parece, donde como la paranoia civilizacional o civilizatoria es mucho mayor que en cualquier parte de Europa. Digo. Me parece la obsesión francesa con la cuestión de la identidad es bastante particular también. Ahí yo creo que digo, yo vivo en Argentina, pero Francia es quizás el país que más sigo, y me parece que también hay mucho ahí con cosas cruzadas, digamos. Cuando Charlie Hebdo sacó cosas antisemitas, echaron al que hizo las caricaturas. Cuando sacó cosas sobre el Islam, se generó todo el debate. Digo, no hay tampoco siempre la misma... Antes de que se genere un debate, me parece que acribillaron a 7 personas. Hubo un poco de sangre en el medio, ¿no? Está bien, pero la Además sangre de... es aparte, es lo que estoy diciendo. A la sangre Antes, esa parte. claro, No, porque la fue sangre antes nunca puede eso. ser aparte. Pero No, eso es no. un chantaje decirme la sangre. Digo, estoy hablando de 2 caricaturas antes del atentado. Te das No, cuenta en que hay Francia ahí un siempre... chantaje todo el tiempo, porque si apenas digo algo, me acusás prácticamente que cubro un atentado, es eso lo que digo como islamo-izquierdismo. O sea, digo, estoy diciendo, en Charlie Hebdo hubo una vez una discusión muy fuerte por una caricatura antisemita donde se presentaba... No. Siguieron haciéndose las caricaturas contra la iglesia y lo contra la... echaron a una persona.
Pero eso no es comparable al estado No, de terror que hay. no estoy Pero hablando no hubo de la muertos. forma de pensar las caricaturas, no de los atentados. No, pero Digo, no no es lo podemos evitar en mismo el debate hacer el muerto. una caricatura sobre judaísmo que sobre islam en Europa. Eso es claro hoy. No se tolera de la misma manera. Digo, es claro que no se tolera de la misma manera. Digamos, mucho más fácil hacer una caricatura de burla sobre el islam que sobre el judaísmo. ¿Hay razones históricas para que eso sea distinto? Puede ser, pero me parece que no lo debería ser, que deberíamos estar atentos a que valga, o se hace, digo, que valga lo mismo los chistes, digamos. Si vamos a ser incorrectos, somos incorrectos, pero no incorrecciones políticas a geometría variable, eso es. A ver, Ariana. No, sí, al punto de que me pone muy mal y no acuerdo en absoluto, y estamos llenos de muertos acá, y no creo que sea un chantaje, ¿no? Había que ir a ver a las familias, pero creo que cuando George Orwell vuelve en 1937 de Cataluña y ve lo que ve, ya en 1937, que escribió su gran libro, ¿no? Lo que le dicen es, no le hagas el juego al fascismo. Por favor, George Orwell, no le hagas el juego al fascismo, no denuncies lo que ves, no denuncies torturas y asesinatos, porque le haces el juego al fascismo. En 1950, cuando volvieron algunos hombres de los gulags comunistas, le decían, y lo querían denunciar para escribirlo, ¿no? Y relatar lo que pasó en los gulags y publicarlo, por ejemplo, en Gallimard, le dijeron, no lo relates, no lo cuentes todavía, espera un poco porque vas a hacerle el juego al a los antisoviéticos sistemáticos. Y esa línea de pensamiento, esa especie como de extorsión, de chantaje, que ahora vamos a la literatura mejor, porque si no, ese reductio al absurdum, es decir, cuidado, no digas esto porque vas a pensar como Hitler, no digas esto porque vas a hacer el juego a la extrema derecha, eso es lo que está obturando, coercionando, abortando toda posibilidad de discusión con libertad de expresión en algunas sociedades. Y lo que yo veo acá a nivel de arte es que se intenta una reescritura militante de la historia. En realidad no es que lo veo, está, ¿no? Se intenta una especie para mí tiene eso perverso el progresismo hoy en Francia, ¿no? Que se intenta una reescritura, no digo en Argentina, una reescritura militante de la historia. No importan los hechos, sino la interpretación, como decía antes, militante y binaria. Y cualquier otra desviación, cualquier otro modo de pensar, bueno, obviamente está diabolizado. Diabolizado no en términos neuróticos, metafóricos, subjetivos, subliminales. Escritores, intelectuales amenazados de muerte, con escoltas, llevados a juicio. También hay una casa de brujas en las editoriales, vayamos a lo que nos concierne, aunque nos concierne todo, pues somos ciudadanos, ¿no? Editoriales que son tachadas de extrema derecha, donde los libreros, no uno y no dos que tienen todo el derecho, las librerías estamos en democracia, sistemáticamente tratan de no poner sus libros en los estantes, no los ponen a la vista. Es decir, que está en este momento, yo creo que hay un clima de especie de terror político y que llega a la literatura de ficción, ¿no? Llega a la literatura de ficción y llega a las traducciones y llega a lo que un periodista puede decir, a lo que un autor puede decir, ¿no? En un festival. Esto que vos estás describiendo, Ariana, me da pie a otra pregunta relacionada. Vos hablas de la militancia y se los quiero preguntar a los dos, que empiece Pablo, que vos recién hablaste, pero en América Latina, en Argentina específicamente, sobre hasta qué punto la militancia y algunas ideas, fuerzas, no sé, tomo el ejemplo del progresismo solo por un ejemplo, con posturas con respecto, por ejemplo, a Venezuela o a Cuba, pueden funcionar como policías ideológicas y restringirte el pensamiento diferente. Bueno, no, sobre recuperando esto y lo anterior, yo creo que efectivamente el debate que plantea Ariana es importante. Me parece que igual habría que cuantificar un poco en el sentido de ver qué sería terror político, digamos, digo, para alguien que escribe y demás. Después lo explico. Sí, sí digo, en el sentido de que, porque me parece a veces se mezcla también discusiones que están bien y yo muchas veces no estoy de acuerdo con esas posiciones, pero me parece que la idea de que toda la cultura norteamericana llegó a Francia, digo, hace poco se habló del islam izquierdismo en las universidades, después se demostró, desde el gobierno se habló, o sea, eso también es una forma de amenaza. La ministra de Educación habló de eso, o sea, de islamo-izquierdismo en los programas educativos. En las universidades después se demostró que todo eso era un blef, que no había nada de eso, o sea, que había poquísimos programas que tenían que ver con eso, y primero que es un concepto inventado, es como ideología de género el islamo-izquierdismo, o sea, no existe, es un concepto para descalificar gente, o sea. Como islamofobia, ¿no?
como islamofobia, quizás, no lo sé, podemos discutir. Si aceptamos que es judeofobia y demás, sí, también estoy de acuerdo. Pero si lo aplicamos para Un uno solo, genocidio en el no. medio, un genocidio en el Eh, medio. no, pero a ver, digo, si partimos del chantaje moral, estás cuestionando la corrección política, el chantaje moral y el terrorismo, y me acusaste 3 veces ya de los muertos, o sea, me tirás los muertos encima, no sé cómo se puede discutir así. O sea, digo, estamos hablando de justamente discutir con libertad y ya van 3 veces que yo tendría que defenderme y que no estoy defendiendo ni el holocausto, ni los muertos de Charlie Hebdo por parte de terroristas islámicos, ni hoy apoyo a los talibanes en Afganistán, falta. Digo, pero me parece que ese es el problema para mí de la discusión francesa, que los que están en esta posición muchas veces de criticar al progresismo frente a ciertas posiciones, después terminan haciendo una política igualmente de descalificación. Entonces no veo cómo hacerlo. Si estamos discutiendo la idea de que sea un debate libre, un genocidio en el medio, pero ¿qué tiene que ver con este punto? O sea, si todo tiene que ver con todo, es difícil. Digo, yo estoy diciendo que el islamo-izquierdismo es un término puramente descalificatorio, no tiene realidad sociológica ni nada. Efectivamente, yo soy partidario de discutir libremente, y de hecho de la izquierda, relacionado con lo que discute Cata, muchas veces discutí y escribí muchas cosas críticas sobre Venezuela, sobre Cuba, y estoy en contra de la idea que decía Ariana, más de matriz estalinista, de lo que llaman en Francia el campismo, de no discutir ciertas cosas, porque si dividís al mundo en campos y criticás a Bashar al-Assad en Siria, estás en realidad siendo funcional al imperialismo. Y siempre rompí eso, que en América Latina es muy fuerte, digamos. En América Latina no tenemos otras discusiones. Yo creo que lo de la corrección política es menor en principio, pero sí el tema del campismo, no se usa ese término en América Latina casi, pero es muy fuerte la idea de que todo se piensa geopolíticamente y entonces no puedes discutir Cuba, Venezuela, nada, porque todo se puede discutir una vez que se acaba el imperialismo más o menos, ¿no? Entonces, como eso no va a ocurrir pronto, no se puede discutir nunca. Y yo coincido en eso, de que es necesario desde la izquierda discutir de manera mucho más abierta, y además se está pagando el costo. Digo, Venezuela hoy es un gran costo para la izquierda latinoamericana, digamos, ¿no? O sea, lo que era Antes el de volver motor a, en un momento hoy es una especie de lastre político, donde nadie puede salir vivo después de defender Venezuela en ningún debate. Antes de volver a Ariana, que quiero que profundice lo del terror que me interesó, pero te quería preguntar a vos, Pablo, ¿qué te pasa con las discusiones? Porque has participado de varias charlas con los dirigentes de izquierda de la Argentina, con la recepción de la crítica que vos estás haciendo. Bueno, depende de las corrientes también, ¿no? Yo creo que hay distintas, la izquierda tampoco es homogénea, digamos, No, ¿no? por supuesto. Yo creo que hay una izquierda más permeable a eso, una tradición más nacional popular menos permeable a esa discusión, ¿no? Que hoy quizás la izquierda, los que algunos llaman que es populismo de izquierda y demás, creo que es lo más hegemónico y está más cerrada, ¿no? De todos modos, yo también creo que el debate político es así, y si alguien me critica, bueno, en ese punto yo doy mi opinión, salvo que se pongan en juego otras cosas, ¿no? Como que alguien pierda su trabajo y demás, pero también creo que, bueno, el debate político a veces es más intenso. Por ahora, bueno, algunos me consideran liberal o un socialdemócrata, términos así un poco que se usan en estos debates para descalificar, pero creo que nadie toma seriamente que fueron agentes de la CIA o algo así, como se decía en algún momento. Bien, bueno, quería volver a esto que contaba Ariana del terror, porque es algo que desconozco, me parece que está bueno como meterlo de nuevo en la charla, y preguntarte de paso sobre eso del terror, y pensando en los libros que has escrito, con cuánta facilidad un escritor o un intelectual puede darse el lugar para la desmesura, por ejemplo. Claro, sí, bueno, lo que, lo que, lo que veo del progresismo, de cómo se aplica acá, que sí llegó a las universidades, es que lo que hace, que esto no lo digo yo, lo están diciendo todos, ¿no? Que lo que hace esta sociología americana, esta especie de confort moral o progresismo importado de Estados Unidos, hace muchos años, no empezó ahora, hace más de 50 años,
es empezar a segmentar el mercado, ¿no? Lo dicen mucho mejor que yo, gente, analistas, ¿no? Pero yo lo veo, empiezan a armar subcomunidades, fragmentación en el mercado, y hablando de la literatura, que es lo que nos compete, con lo que nos concierne, o lo que yo más o menos estoy dentro, ¿no? De las editoriales, trabajando con editores, traductores, en ferias, otros escritores, lo que veo es que hay una especie de, sí, de fragmentación del mercado donde se incita, no todos, pero desde el mainstream, ahora alguien me va a decir, no todos, bueno, pero la idea global, se incita a que escribas libros para un determinado rango, para un determinado target, con una determinada estética. Eso siempre existió, pero existe mucho más ahora que está el mercado, ¿no? Recién vengo de ver una obra, una exposición de Henri Cartier-Bresson, que todos conocemos, el fotógrafo. Claro, estamos hablando de hace 70 años, pero claro, él sacaba fotos en un mundo occidental donde no tenía el mercado como lo tiene hoy, el mercado del negocio, de la literatura, del arte. Entonces, hoy no hay corrientes estéticas, hoy casi todo lo tomó el mercado, que es un modo de fascismo. Igual estamos en el mercado, hay que aceptarlo, pero me parece que hay poco lugar para la diversidad. Hay una diversidad que es aceptada. Dentro de una especie de ideología podés poner diferentes colores, diferentes estéticas, pero hay como una incitación a que se escriban determinados libros, a que se pongan determinadas cosas en las contratapas, en las solapas, a pensar de un determinado modo las escritoras, el boom de las escritoras latinoamericanas. Bueno, vamos todas las escritoras latinoamericanas de 40 años, boom, 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 juntas, y hay una especie, para mí, sí, de comercialización, de negocio con los cuerpos y con una especie, ¿no? Un negocio con las escrituras de las escritoras latinoamericanas, feministas. Y después está en la ética y en lo que cada escritor, escritora puede hacer para tratar de salir de ese camino, pero hay una especie de camino trazado para los artistas en general, en el cine mucho más que en la literatura, porque está el dinero, ¿no? Está el financiamiento de por medio, ¿no? Cuando digo terror, no hace falta recurrir a la cosmovisión o al imaginario del terror de que caen bombas. Digo una especie de miedo atávico, miedo estructural en la sociedad, donde es muy riesgoso decir determinadas cosas, los editores no lo quieren publicar. A mí me dijeron, deja de soñar que Degenerado se va a publicar en Francia, porque desde el punto de vista de un hombre, pedocriminal, chivo expiatorio de la sociedad, no quieren publicar ese tipo de cosas. Entonces hay una aceptación de una determinada literatura, ¿no? Lo ves en las librerías, lo ves en cómo se piensan los programas de los festivales, las charlas, es todo un lineamiento ideológico. A eso llamo yo terror, ¿no? A que cortan cabezas en la Plaza de Bastille, ¿no? Bueno, ¿Y también cortan cabezas, ¿no? cuáles creen que es el riesgo? Te pregunto primero a vos y después a Pablo de que suceda eso. ¿Qué cosa? Que, que no te quieran en Francia, por ejemplo, y duden en publicar una novela tuya como Degenerado o Precoz, o que las cuestionen. Claro, me parece que alguien lo decía, no recuerdo quién, no me quiero apropiar de la frase apropiación cultural, pero alguien decía algo así como que hoy en día hay una idea de que a priori, y estoy un poco exagerando porque pensar a veces es llevar al extremo, ¿no? Pero a priori es como si todos los intelectuales estuvieran en el banco de los acusados, ¿no? Yo no lo veo tanto eso en Argentina, aunque en Argentina publico en diarios, Perfil, Diario AR, Página 12, La Nación, Clarín, así que no es que no estoy, bueno, Infobae, o sea, estoy también en el diálogo, en la cultura, pero yo me siento un poco más libre en Argentina que en Francia, en Mira, Argentina y en diferentes países de América Latina. Ahora estoy yendo a Colombia mañana y estuve en México, o sea, siento que todavía se puede decir más que acá, pero me imagino por qué, ¿no? Porque acá, lo que le decía antes a Pablo, hay muertos. Pero siento que el riesgo es el conformismo, ¿no? El conformismo, que se empiece uno a autosugestionar y a escribir determinados libros porque ya sabe qué es lo que van a editar y vender y traducir, ¿no? Eso me parece que es como el riesgo para los escritores, ¿no? Pablo. Sí, no, ahí yo quería hacer más una pregunta casi para seguir el hielo. Si no crees, Ariana, que eso también tiene que ver sobre el tema sexual y todas estas cuestiones, creo que es una parte un poco distinta a lo que yo hablaba antes. Creo que hay otro tipo de discusiones o de cosas permitidas o no, etcétera, etcétera, que creo que es un debate un poco al margen. Y hasta dónde crees que eso es la izquierda o es también son también muchas veces formas de, son empresas, son
formas en que el propio capitalismo fue hacia ahí, digamos, ¿no? Porque muchas veces en Estados Unidos se dice la izquierda o el progresismo, pero después ves que es, no sé, los grandes medios, las grandes universidades, Disney, que eso no tiene que ver necesariamente con la izquierda. O sea, de hecho, la izquierda norteamericana, que más creció con Bernie Sanders y demás, mezcló bastante ciertas cuestiones sí, identitarias, llamémosle entre comillas, de temas raciales o de género, pero también muchas posiciones de clase, digamos, ¿no? Sobre clase trabajadora y demás. No, a mí me encanta porque acá te dicen, a mí un amigo mío, historiador, me dijo, ¿ya te dijeron de derecha, racista, islamofóbica? Sí. Ah, bueno, quiere decir que estás tratando de pensar sola. Porque acá, no te respondo a lo que me preguntas, ahí Sí, voy, sí. no te dejo, No, 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 perdón. no. Acá, y esto no lo siento en Argentina porque las coordenadas son distintas, porque Argentina tiene otros problemas, ya lo sabemos, y porque el feminismo en Argentina es tan distinto del de Europa, es muy distinto, pues son otras problemáticas y otras luchas feministas. Pero acá enseguida hay una especie de cooptación del motu. Te ponen un mote, una especie de insignia, y no podés salir de ahí. Te van a empezar a cerrar las puertas, de etiqueta, tal cual. No es algo metafórico que yo es una fantasía. No, no. No es una histeria colectiva, sucede. Y después es cierto, el hambre en el mundo no es causa solamente de la izquierda y el mercado no es fruto solo de la izquierda. Digo que, viste que en Twitter se cancelan determinados asesinos, son selectivos en Twitter, ¿viste, Pablo? Algunos asesinos o criminales o racistas, porque son invitados al exilio de Twitter y anulados, y otros no, digo que hay como una especie de preselección, ¿no? De a qué criminales callar y cuáles no. Yo no soy de derecha, lo que digo es que nunca lo fui, yo sí era de izquierda y me decepcionó la izquierda. La derecha nunca me decepcionó porque nunca fui de derecha, ¿no? Eso sí. No, ahí lo que yo quería plantear antes es cómo, que yo coincido en parte con eso, pero que también hay gente que usa contra la izquierda los mismos, o sea, etiquetas. Y para mí, el islam izquierdista es una clara etiqueta descalificatoria sin ninguna potencialidad heurística, digamos. O también me parece que en Francia otro gran debate, que también es un debate que creo que es interesante, es cómo fue mutando la idea de laicidad, digamos. Cómo fue mutando del pasado. Digo, en Francia había curas sentados como parlamentarios. La idea de la laicidad no era la que hoy muchas veces cierta gente dice, o la derecha dice que es la laicidad, la extrema derecha. Digo, no era que nadie pudiera expresar públicamente su religión. La idea era que el Estado fuera laico. Y hoy muchas veces se usa la laicidad contra gente individual, digamos, y eso no era la idea. O sea, entonces, yo creo que esas mutaciones efectivamente son complejas, pero me parece que hay etiquetas cruzadas también ahí, ¿no? Efectivamente está lo que decís, de decir sos de derecha por decir esto, pero la idea de que cualquier debate sobre la laicidad y demás sea tonto útil del Islam, del islamismo, también está muy presente, o sea, en el debate con el francés, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que es complicado también. Me parece que en un punto, si hay hoy en el siglo XXI una cultura de la cancelación, esa cultura de la cancelación es como muy cruzada y nadie tiene un monopolio, digamos. Mucha gente quiere cancelar a otros. Digamos. En Estados Unidos se ve claro ahora, porque digo, los que hablan de la cultura de la cancelación, digo, la derecha republicana ahora quiere que no se hable de lo que otro término medio inventó, la teoría crítica de la raza en las escuelas, y arman un lío para que no se enseñe eso. Y hace poco vimos algo que hasta sonaba absurdo por la forma en que estaba cruzado todo, que era diputados del Partido Republicano, del ala más trampiana, interpelando violentamente el jefe del Estado Mayor del Ejército por hablar de la raza, de la supuesta teoría crítica de la raza en la Academia Militar de West Point, ¿no? Entonces, y el jefe militar diciendo que él hablaba, que era una universidad y que tenían que discutir todos los temas. Entonces, digo, está como también los debates muy cruzados, digamos, ¿no? O sea, tenemos como sectores republicanos, ahora hay histéricos con ciertos temas de esta cultura woke y todo esto. Por otro lado, hace poco un video institucional de la CIA con una ecuatoriana que decía que era interseccional, mujer, feminista, antipatriarcal y demás. Entonces, creo que ahí está como muy enredado y por eso me parece que se genera también a veces muchas etiquetas cruzadas, pues como está enredado, no es que hay dos polos, sino que está muy cruzados ciertos debates. Y entonces
la forma de resolver la complejidad muchas veces, resolverla entre comillas, y no resolverla en verdad, es como muchas veces etiquetar para sacar al otro un poco de juego, ¿no? Y me parece que eso pasa mucho hoy, porque asumir la complejidad en la discusión es complicado también, ¿no? Política. Es más fácil en el debate político simplificar mucho todo para tratar de poner al que está enfrente en un lugar que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando todo está tan enredado como hoy, pasa, digo, de la izquierda escuchás a Marine Le Pen, la mitad de las cosas que dice le podría afirmar, la mitad te parecen horrorosas, la otra, digo, como que está todo un poco así, ¿no? Y el debate público. Me parece que por eso es la sensación de cierta confusión que hay, ¿no? En la izquierda y en la derecha. Perdón, me hice largo. Hablando del rol de los intelectuales y de la producción de los intelectuales en el debate público, justamente en esto de las etiquetas cruzadas que vos estás hablando, en anclarse en determinados juicios estéticos e ideológicos que pueden estar cruzados, pero que están. ¿Hasta qué punto creen, quizás pueda arrancar Ariana, porque vos acabas de hablar? No, sí, tiene más tiempo, ahora que hable mucho. No, igual crúcense, ustedes métanse, yo les tiro. Pero ¿hasta qué punto creen que eso ha reemplazado en la producción de los intelectuales de hoy tratar de bucear las causas de los fenómenos sociales que suceden, digamos? ¿Cuánto de esas etiquetas y ese anclaje ideológico ha impedido que se rastreen las verdaderas, o no las verdaderas, sino las diferentes y diversas causas sobre y para explicar los distintos fenómenos sociales? Claro, yo no quiero frustrar tu pregunta, pero... Frustrala. No, frustra todo, no, y obviamente Sí, no acuerdo sí. con todo lo que dijo Desarmemos Pablo. todo. No, creo que Pablo subestima, pero me imagino que de buena fe todo lo que está sucediendo acá, porque acá cortaron la cabeza de Samuel Paty, que es un profesor que intentó contar lo que pasó con Charlie Hebdo. Hay realmente un estado bueno, pero por eso no quisiera hablar de eso, porque hay un estado de miedo. Yo quiero hablar del miedo y de la lengua del miedo, porque no quiero hablar del Islam acá ni nada, es más, hasta tengo miedo que esto lo subtitulen y no tengo ganas. Tengo que seguir viviendo acá, no me quiero tener que esconder en el campo. Pero yo lo que creo que obviamente algo muy obvio, voy a decir una banalidad absoluta, que es casi una fórmula, que es que toda etiqueta obtura, ya lo dije antes, todo tipo de pensamiento, y mucho más cuando se trata de pensar la historia. No somos historiadores, yo no soy historiadora, pero trabajamos y somos resultados, de la historia, y me doy cuenta que está en las universidades, por eso digo, la importación del producto americano, además de Netflix, Amazon y los iPhone, está en la universidad. El dispositivo mental está importado de Estados Unidos, no solamente, pero como eje dominante, que es que se piensa a través de etiquetas y se manipula la historia del arte, se manipula el arte en función de una reescritura, como dije antes, tendenciosa, militante, y que conviene a una estrategia de pensamiento, no a la realidad. Entonces, hay una intervención en los museos para ir al arte, ¿no? Pero también pasa en la historia y en las universidades, que ya no hay cursos que no se dan, porque son muy sensibles, no se da la Shoah, por ejemplo, en muchísimas escuelas. Pero en el arte yo veo en los museos a veces explicaciones abajo del cuadro, ¿no? Eso lo sabemos, en Londres también, esto es propio de Europa, no es solamente en Francia. Creo que Argentina eso no llegó tanto de la intervención en las obras de arte, o quizás sí, pero no tanto, de intervenir los cuadros, las exposiciones, la advertencia antes de ver series, películas. Creo que alguien lo decía, no sé si Lucrecia Martel o quién, que es una infantilización, ¿no? Se infantiliza al lector espectador. Cuidado, vas a ver un cuadro de alguien que mató a su hermana, cuidado, vas a ver una película que contiene imágenes que pueden choquearte, ¿no? Una especie de reeducación, de campo de reeducación del lector, ¿no? Me parece que eso es, como mínimo, subestimar al lector, y es una pose fascista, ¿no? Y yendo a la lengua, lo que veo es que acá en la lengua hay una especie de lengua del eufemismo, no sé si Pablo lo ve. Hay un montón de cosas que no se pueden decir de un determinado modo, entonces se buscan estrategias para decirlo de otro modo, pero todos sabemos de lo que se trata. Entonces acá todo el mundo habla una segunda lengua, que yo ya lo vi eso en muchos países, no quiero diabolizar a algunos que podría nombrar, donde está la historia oficial y la lengua clandestina, ¿no? Yo creo que hay un retorno a la lengua clandestina, ¿no? Como en la época del Marqués de Sade, que circulaban.
No sé si fui clara por ahí, para que son muchos temas, ¿no? Pero creo que en el arte lo preocupante, o no preocupante, es un estado de cuestiones que hay la lengua oficial de los escritores, de los artistas, de los cineastas, de los festivales, y la lengua alternativa, que es una lengua un poco clandestina que se intenta empezar a decir, ¿no? Pablo. Sí, yo coincido en parte y en parte menos, pero sí coincido con toda esta parte de la idea de, lo puse en el libro en alguna parte, de cómo se piensan las víctimas en general, yo creo hoy, y la idea de cómo de preservar psicológicamente a la gente muchas veces, de ciertas cosas. Y yo creo que sí hay algo de un tipo de visión progresista más norteamericana que me parece problemática, digamos. Incluso la forma de las víctimas, la supervivientes, muchas veces en los temas de cómo se piensan las cuestiones incluso de los abusos sexuales y demás, y otras, ¿no? Y todo esto que dice Ariana, que comparto, si puede acceder alguien a ciertos libros, ciertas cosas, y eso le va a provocar reavivar traumas o cosas o no sé qué. Y yo creo que esa especie de preservación sí presupone como personas vulnerables que tienen que ser preservadas de algún modo, no sé. Sobre mi subestimación, o sea, yo no subestimo, digo, yo conozco bien lo que pasó con Samuel Paty y lo que puede pasar con los ataques en Francia, digamos. Yo no estoy subestimando eso, lo que digo es que por momentos, en lo que decías Ariana, está como el progresismo y el islamismo, pero como por momentos se funden, o sea, eso es lo que yo cuestiono, es decir, como si todo fuera lo mismo, o sea, como el islamismo está ahí, es bastante compleja las formas en que la gente se autorradicaliza y requiere, yo creo, problematizarlo y salir un poco de la superficialidad del supermercado de Emmanuel Macron de decir que todo es el separatismo islámico y hacer propaganda con eso, o hace poco un ministro de Emmanuel Macron chicaneando a Marine Le Pen diciéndole que ella era muy blanda con el Islam, por ejemplo. Bueno, sí, o sea, lo dijo, te puedo mandar el audio. El No, video. eso sí, No, digo, no, pues pones como así, parece que dijeras no, que no lo porque dijo. Macron, sí, te Bueno, escucho. Macron hizo de eso y está tratando de ganar votos ahí con el tema del separatismo islámico. Lo que digo es que cada uno también encuentra el terror donde le parece. Digo, hay muchísimos casos también, si criticás al Estado Israel en Francia, te vienen cantidades también de problemas, o sea, digo, y procesos y intentos de todo tipo de grupos de complicarte la vida, digamos. Digo, lo que yo estoy diciendo es que hay muchas formas de cancelación cruzadas. Obviamente, los casos de atentados son una forma que está fuera de esto porque es un asesinato. Entonces eso ya toma otra dimensión que es incomparable. Claro, pero si no puedo meter cancelación de alguien que se cuestiona lo que dijo alguien o se lo intenta excluir con alguien con un asesinato, porque eso es otro nivel, digamos. Ya no es, para mí eso no es cultura de la cancelación, digamos, porque sería demasiado literal decir, bueno, sí, te cancelé porque te corté la cabeza. Me parece que el islamismo y los ataques que puede haber a alguien que hace un comentario y lo matan, ya está fuera del debate tal como está planteado, porque ahí no hay debate, o sea, no es que, digo, no hay una discusión, lo otro sí hay una discusión. Entonces me parece que ahí yo separaría más para ver bien, y después hay muchos debates también sobre cómo llegan los jóvenes a radicalizarse con el Islam, si en verdad muchos lo hacen por mezquita, pero otros lo hacen por internet, en una lógica más parecida, como decía Olivier Roy, a Columbine en Estados Unidos, digo, más que, no, en la lógica de internet más que de la mezquita, digamos. Y entonces ahí hay otras lógicas por las cuales, decir, por qué ese pibe terminó ahí, y ahí sería otro tipo de importación quizá de la cosa norteamericana, en otra clave más Columbine, decir lo que Olivier Roy, que es un sociólogo de la religión, decía, hay radicalización del Islam, pero también islamización de la radicalidad, digamos, ¿no? O sea, de encontrar ahí a alguien que ya quiere cometer ese crimen y demás, o encuentra ahí, y todo eso yo creo que son cosas que en Europa están en discusión, que tienen que ver con el multiculturalismo, los éxitos, los fracasos, la forma de integración de la sociedad y demás, y cómo se posiciona el progresismo frente a temas complejos. Sí coincido en que hay que evitar idealizar a la gente o suponer que hay gente buena per se y gente mal y todo ese tipo de cosas. En eso sí coincido, de tratar de salir de visiones, sí, que a veces son un poco
simplonas y que no ayudan, digamos, a entender problemas que hoy atraviesan, que quizás son más europeos que latinoamericanos, pero después llegan de algún modo a América Latina. Sí, en eso nos quedan 9 minutos, chicos, y antes de hacer miradas finales sobre esta charla, con esto que justamente estás diciendo y viajando un poquito a la Argentina, Ariana, vos firmaste y encabezaste una carta un poco cuestionando a algunos intelectuales argentinos que me interesaría que puedas contar un poco por qué, y justamente creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Pablo recién cuando hablaban de relativizar la deportación y el exterminio de los judíos. Bueno, me interesó, digamos, el por qué encabezaste eso justamente en el marco de esta charla. Sí, no, siempre hago la distinción de que realmente conozco cómo militan y cómo trabajan y cómo luchan los diversos feminismos, hay muchos, en Francia y en España y en Argentina, y realmente tienen causas y modos de lucha y problemáticas y tipo distintas, así que jamás haría ahí sí una amalgama de las dos. Pero lo que quería decir, bueno, no, fue un viaje bastante infernal, pero necesario. Cualquier escritor intelectual que quiera de verdad ser un escritor y de verdad ser un intelectual y no jugar a serlo y no serlo para el mercado, para divertirse un rato por narcisismo, etcétera, tiene que decir sus ideas como ha sido siempre en la historia y asumir el riesgo de sus ideas, ¿no? Bueno, sí, salió de todo, por supuesto, en página 2, en la tapa, como siempre, pero también hubo una nota que Palestina Auschwitz, de un señor, en página 12 Rosario, no, en página 12 de Rosario, y también hubo una carta de muchos intelectuales, como siempre es el folclore, el ritual, yo la estaba esperando ya, diciendo, por supuesto, No la la esperaba. matanza, la esperaba muchísimo, me hubiera sido muy extraño que no viniera, ¿no? Es como, es que uno está obviamente acostumbrado, ¿sí? Hay muchos chistes alrededor de eso, ¿no? Sobrevivientes de Auschwitz, premio Nobel, Imre Kertész, húngaro, sobreviviente de Auschwitz y del stalinismo, ¿no? Bueno, de Auschwitz no se sobrevive, pero pasó por ahí. Y estuvo en Francia antes de, bueno, obviamente, lógicamente antes de morir, en 2015 creo, en la BNF, en la Biblioteca Mitterrand, y ya en la sala gente le negaba que hubiera existido Auschwitz, o sea, él ya se reía, ¿no? O sea, que ya es parte de la cultura, cualquiera lo sabe, el negacionismo, ¿no? Pero ahora el negacionismo toma otras vertientes. Pero bueno, salió una carta con muchos intelectuales, gente que aprecio, bueno, Gruner, Elsa Dukarov, Alejandro Horowitz, Neumann, pero muchísimos otros pobres, siempre digo los mismos, y, y provocó en mí una angustia terrible, porque bueno, soy argentina, porque crecí escuchando esos intelectuales, porque fui a la UBA, a Puan, porque me formé en Argentina académicamente, intelectualmente, y porque me pareció que era eso, reproducir el fantasma de los años 30, el fantasma de los años 30 del judío poderoso con dinero, el chancho lleno de monedas que domina el mundo, ha cambiado un poquito y se ha ayornado a los años 2021, pero ese fantasma sigue operando y gravitando y hace que sigan existiendo esas cartas. Entonces, junto con otros escritores e intelectuales, Inde, Pomeniarak, lo nombro mal, Claudia Piñeiro, Martín Cohen, Alexandra Cohen, Tamara Tenenbaum, hicimos una contracarta que no sirve de nada, pero por lo menos para tratar de ejercer el derecho de poder replicar y discutir eso, ¿no? Y fue difícil y fue doloroso, ¿no? Pero Sí. bueno, y No quiero creo decir que no sirva de nada porque yo leí la discusión y me enriquecí, así que y quiero seguro que... decirle a Pablo que, bueno, no, acá mil intelectuales ese nombre, ¿no? Está fetichizado, ¿no? Como te asusta. Mil intelectuales, hay que ver después quiénes, firmaron en Estados Unidos, no sé qué en diario mainstream, y acá en Liberación, una carta también en contra. Pero bueno, es una época de sumisión y de cobardía, ¿no? A nivel general, creo que si algo para mí concluyo es que es una época no muy proclive al coraje en los intelectuales, ¿no? Pablo, nos quedan 5 minutos. ¿Querés hacer como una breve mirada, no sé si conclusión, lo que No, sea, un es cierre de esta difícil. charla? Y el problema es que en estas discusiones abiertas es difícil Abrimos hacer. muchas pestañas. Claro, la idea yo Cierto, creo es que cierto. no es cerrar esto, sino dejar abierto, porque Dejar habría muchas abierto, más sí. cosas para discutir y de cada cosa da lugar a otras y demás. Y yo creo que lo importante es mantener los debates con cierta pasión intelectual y es verdad, coincido en esto sí, de sin calcular, digamos, creo que quizás
algo que se hizo, y ahí no tiene que ver con el progresismo, seguro, sino más con la academización de la discusión pública. De hecho, de la propia pregunta es si hoy hay intelectuales tal como se los concibió antes, digamos, intelectuales públicos. La academización creo que lo que hace es que todos se vuelven más calculador y demás, ¿no? Entonces me parece que recuperar esa cierta audacia intelectual en el sentido de no medir tanto las consecuencias personales de lo que se dice y demás, sino solo la responsabilidad, en todo caso moral, de lo que se dice, ¿no? Es importante, y recuperar el debate público creo que está bueno, me parece, en general, digamos, y este tipo de discusiones también. Así que bueno, yo por lo menos lo pasé bien discutiendo, y me parece que fue más interesante que si solo hubiéramos coincidido en todo. Ariana. No, la libertad de expresión es lo más preciado y lo único que tenemos, la posibilidad de pensar. Sí, creo que es una época donde se condena a la muerte social, que ya sabemos lo que es ser excluido de las redes, ser borrado del mapa simbólico, no poder publicar, no poder escribir, no poder hablar, que no te den cámara, que no te den lugar. Creo que es una época, en ese sentido, muy riesgosa, en ese sentido de cualquier intelectual, cualquier artista, cualquiera que piensa y que osa pensar un poco, sabe que está arriesgándose a una especie de condena y de muerte social. Y lo que yo veo en Francia terriblemente, pero en España también y en Argentina también, es que es una época bastante sumisa, ¿no? No somos muy luchadores nosotros, bastante sumisa, digo, y eso que no estamos en dictadura, Pablo, hay gente que no se anima, me lo han dicho a mí off the record, lo que pasa es que no lo dicen, no se animan, gente de cualquier tipo, derecha, izquierda, en el medio, Kanti, todos, me han dicho, uy, pero decir esto, y se autocensuran, no una barbaridad, una apología al terrorismo, apología, no, pequeñas cosas se las autocensuran y se autocorrigen hasta 10 veces cada palabra. ¿Eso es el autocorrector permanente? Claro. Sí, es verdad que para mí igual, yo insisto, perdón, no quiero volver a reactivar, pero el tema de... Nos queda un minuto. Bueno. Un minuto, apúrate. No, digo que también hay como cruces muy complicados hoy, digo. Vos decías lo del antisemitismo y yo estoy de acuerdo, y me parece que es una gran alerta que hay que tener. Después también es verdad que los cruces son enormes, digo, el visitante estrella de la asunción de Bolsonaro fue Netanyahu, después Bolsonaro se reunió con la sobrina, ahí, Waldo Wolf en Argentina es una figura que fue importante en el mundo institucional judío, firma cartas con Vox, que a la vez está articulado con la extrema derecha europea antisemita. También yo creo que ahí hay cruces que son complicados, y me parece que también una tarea del progresismo, si se puede hablar de tarea, es como ir desarmando un poco eso y tratando de introducir un poco más de claridad, salir un poco de cierta confusión que hay hoy en la forma en que se está todo atravesado, ¿no? Y que a veces ciertos términos no desarman en sí mismos, desanudan, ¿no? Y me parece que esa cosa es un poco más trabajosa, pero es importante. Bueno, Ariana, Pablo, podríamos romper todo y seguir una hora más, pero sí, la próxima. En el marco de la FED tenemos que concluir esta charla. La verdad es que ha sido un lujo para mí escuchar a dos autores que me encantan. Gracias de nuevo a sus editoriales, a Siglo XXI y a Mar Dulce. Les mando un abrazo y ojalá nos volvamos a encontrar los tres en otro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, gracias por la charla.